Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast. Hoy tenemos un podcast muy interesante, muy diferente. Primera vez que tenemos aquí un debate. Hoy vamos a tener un debate entre estos dos compañeros míos que tenemos aquí. Ya Ramón Gómez, ustedes lo conocen. Ramón es un habitué de nosotros aquí, que siempre viene con sus temas interesantes, un filósofo de la vida, diría yo, el maestro. ¿Cómo tú estás, Ramón? Todo bien, y agradecido que me invitara de nuevo, y estamos aquí dándole caco. Vamos a darle caco a un tema. Vamos a darle caco a un tema muy bueno, señor, y tenemos aquí a Dani Beltrán, mi amigo, que tenía años loco porque viniera. Y yo rechazando. Y coño, no, pero por razones que podemos entender, que no vale la pena mencionar, pero realmente ya nos sentimos muy bien que haya podido venir a acompañarnos, porque el hombre le gusta dar caco, igual que nosotros. Entonces este podcast va a ser muy interesante. Esta época yo creo que va a pasar a la historia, porque aquí vamos a tener, señores, un enfrentamiento. Yo me aseguré de que ellos vinieran desarmados, de que no trajeran ninguna armada blanca de ningún tipo, porque aquí vamos a tener un debate interesante de esas cosas que uno le da caco en la vida y que son grandes preguntas. Sí. Pero más que un debate, porque es que Dani es amigo mío también. Exacto. Esto vamos a dirimir, ¿verdad? A socializar ideas bajo el régimen del respeto. Claro. Del respeto, respetando cada quien la forma de idealizar la vida, el mundo, la existencia, todo. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que las mismas personas están polarizadas. O sea, el público en general, uno tiene una creencia, otra persona tiene otra creencia, de manera que alguien se puede identificar con Dani Beltrán, lo tenemos por aquí, y alguien se va a identificar conmigo. La idea es abrirle, ¿verdad? Sembrar esa semillita en cada uno de nuestros oyentes y los suscriptores, para que cada quien entonces diga, bueno, pues me gusta más la posición de Dani, la posición de Ramón, y vamos a ver, esa es la intención. Pero para explicarle un poquito a la gente de qué va esto, Dani es agnóstico, o sea, no cree en Dios. ¿Es así, Dani? Aclárame. ¿Cómo el asunto? Te aclaro. Aclárame. Bueno, yo soy agnóstico. Ser agnóstico lo que significa es que no tiene una posición específica sobre un tema en específico. En este caso estamos hablando de un tema de religión. En este punto, yo me considero agnóstico. Si voy a la primera parte de mi vida, toda mi infancia hasta mi adolescencia, yo fui creyente. Pasó algo durante mi adolescencia, algo que leí, y desde ese momento pasé a ser ateo. O sea, básicamente, el creyente entiende que existe un ser sobrenatural que gobierna todas nuestras vidas y que es el creador, etc. Dependiendo del tipo de religión, las religiones específicas que lleve la persona. El ateo dice todo lo contrario, no existe un ser superior que gobierne nuestras vidas. Nosotros simplemente estamos solos en el mundo, en el universo, y eso es, bueno, aparte de los extraterrestres, claro. Sí, Pero, vamos a hablar de eso. Exacto. Pero la posición de un ateo es que no existe nada. Un ateo está seguro completamente de que no existe nada sobrenatural que esté gobernando nuestras vidas, y que sea, vamos a decir, el profesor o el director de lo que se llama El Big Brother. El Big Brother, la persona o el ente que va a gobernar eso, que sea, llámese el paraíso, la vida eterna, el afterlife, como usted lo quiera llamar. Y existe una persona que está entre el medio, que es el agnóstico a nivel de religión. Es una persona que no está seguro de si existe un ente o de si no existe, pero simplemente es una persona que necesita ver pruebas de una cosa o de la otra antes de tomar una decisión. Y a ese punto yo llegué a mi vida hace algunos 12 o 13 años. Pasé de ser ateo a no. ¿Le puedo sumar algo a Dani? Ajá, Oye, es un debate, pero yo le voy a sumar algo a Dani. Vamos. Yo digo, Dani, pero perdóname, antes de que tú empieces, hay que explicarle al público que tú sí eres creyente. Sí, soy entonces, creyente. la idea del debate Fiel creyente. es creyente versus no creyente. Agnóstico, no vamos a llamarte ateo porque no lo eres. Exacto. Pero su posición es de que él necesita pruebas para creer. Bien, a eso iba. Mira, a mí me encantan, me gustan las personas que han llegado a pensar y hacer en lo que está Dani ahora.
porque él dice, se definió como agnóstico. Sí. Si le colocamos el prefijo a, significa una persona que no cree en algo, ¿verdad? Por ejemplo, un asexual es una persona que supuestamente no tiene ninguna inclinación sexual. Entonces, un agnóstico es que no cree en la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? La gnosis es el conocimiento, es de dónde vienen las cosas, cuál es su naturaleza, cuál es el origen, el porqué. Pero yo a veces recaigo más sobre los ateos, los que se autodenominan ateos, porque el ateo dice que no cree porque sí, o sea, no tiene un fundamento propiamente dicho del porqué. Pero el agnóstico yo digo que está en el camino, porque yo una vez lo fui. O sea, fui agnóstico, sí, claro que sí. Yo fui agnóstico, no necesariamente ateo, pero... que tú tienes esperanza. No, bueno, ya yo pasé de ser creyente a ateo. De ateo exacto, él dijo que era ateo. Si nos quedamos en un círculo, pues también vuelvo a ser creyente. O sea, que él va bien, él está en el camino. Y al que se acabe el podcast, cuando viene a ver Dani, ya es creyente. Claro. Cuando viene a ver. Si hay pruebas, sí. Sí. Ahí está. Pero entonces, vamos por partes. La entidad que llamamos Dios, lo que conocemos como Dios, que para los creyentes está muy claro aparentemente. No necesariamente está claro para los creyentes. Digo, no necesariamente, pero tienen una idea en su cabeza más o menos definida y por eso dicen yo creo en Dios. Sí. Pudiéramos llegar a una definición de lo que es, una definición que todos podamos saber, esto es Dios o esto no es Dios. Para entonces en base a eso decir yo creo o no creo, ¿verdad? Porque tú pudieras estar creyendo en algo que tú dices que es Dios y no es Dios. Así es. ¿Cómo podemos empezar esa? Mira, yo le decía, eso para que todo el público lo sepa, lo que hablamos aquí detrás de cámara, ¿verdad? Detrás de cámara. Yo le decía a mi amigo Vladi que aquí, además de Dani y yo, hace falta un religioso. Yo soy creyente más no religioso, ¿eh? Yo soy más creyente del lado, vamos a llamarle científico, tecnológico. Y ahorita voy a decir por qué, mis razones, entonces, de mi creencia. Yo decía que hace falta un religioso porque hay diversas maneras de creer. Ya Dani definió una que es el ser agnóstico. Pero dentro de las creencias existe el que es teísta, ¿sí? El que es deísta, el que es panteísta. O sea, hay muchas denominaciones. No quiero yo comparar con las denominaciones que ustedes saben que se están hablando mucho de un tiempo acá, pero en cuanto a la creencia, a la fe, también hay muchas denominaciones. Hay personas, por ejemplo, en el caso del panteísta, que ve a Dios en todo, hasta en una piedra, en un árbol, en una hormiga, en una cucaracha, está Dios. Ese sería el panteísta. Entonces, el deísta y el teísta, pues ya van más de lado, lo que son los conceptos filosóficos que van de la mano con la religión. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, entonces le vamos dando forma a la manera de creer. ¿En qué Dios tú crees? ¿En qué Dios tú crees y cómo lo crees? ¿Entiendes? Entonces, ahí es que empiezan las divergencias. De que hay personas que personalizan, valga la redundancia, mucho a Dios, hasta el punto que creen que Dios es como un ser humano con dos brazos que camina al lado tuyo en cada momento, y yo pudiera decir que no necesariamente. Un viejo blanco con una barba. Hay otros que lo ven como el viejo blanco con la barba sentado en un trono en las nubes, y no necesariamente Dios sea eso. Eso es lo que ¿Qué viene siendo Dios para ti, Dani, por ejemplo? El concepto que tú tienes. El concepto que yo, bueno, de nuevo. Del cual tú no crees, obviamente. Tengo que pasar por las tres diferentes fases de mi vida con relación a la creencia. Cuando yo era niño, básicamente, y como pasé toda mi vida asistiendo a colegios católicos, obviamente nos llevaban de niños a las misas, veíamos todo, nos daban el catequismo, las clases de religión, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento, lo que yo entendía que era Dios en ese momento era, como ustedes bien lo han dicho, el señor blanco con la barba larga blanca que está en los cielos, que gobierna todo lo que nosotros hacemos y ve todo lo que nosotros hacemos. Déjame ver una anécdota que me acordé ahora de niño, que yo recuerdo que yo fui, a la primera vez que yo fui es que mi hermanita chiquita fue a la iglesia, la primera vez, ya yo estaba grandecito, y el padre que estaba dando la misa era el padre Jorge, creo que se llamaba, un calvito. Y cuando la hermana mía vio a ese señor, le dijo, mami, ese calvo es Dios. Porque ella todo el mundo, que Dios, vamos a la iglesia a alabar a Dios y eso. Y ella vio al Señor allá arriba, ese calvo es Dios. Para que tú veas cómo uno tiene esa mentalidad de niño, que uno
uno no entiende realmente el concepto de lo que es Dios. Y es muy de las cosas que uno puede identificar en la naturaleza. Un concepto demasiado amplio. Sí, Continúa, perdón. No. Y es de hecho, cuando uno es niño, uno no tiene la madurez para entender el significado de lo que está diciendo. Uno básicamente asiente a lo que les dice y hace. Es como cuando tu padre te dice, mira, tienes que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá y te dice, ya. Tú no tienes mucha explicación. Mucha explicación. Entonces, ese era el concepto que yo tenía de Dios en ese momento, era simplemente eso. El Señor con la barba larga, que está en los cielos, el que resuelve todo. Que resuelve todos los problemas. Cuando tú tienes problemas, Dios, ayúdame. Ayúdame, exacto. Obviamente, ya cuando llego a la adolescencia y me topo con un libro de filosofía materialista, que es la base de la filosofía del materialismo dialéctico, etcétera, etcétera, etcétera. Karl Marx, Engels. Leyó a Nietzsche. Bueno, fue profundo. Y fue en un momento muy crítico de la vida de uno, que es la adolescencia. En la adolescencia uno lo que está tratando dejar de ser niño y básicamente rebelarse contra los adultos. Y decir, no, yo soy un adulto y yo sé más que otra persona. Entonces, básicamente ese libro influyó mucho en mí por la forma como lo explicaba. Ese libro explicaba que la diferencia entre el materialismo y el idealismo. El materialismo no es lo que la gente cree, no es una persona que le gustan las cosas materiales. Si alguien que me conoce sabe que una de las cosas que menos me gusta a mí son las cosas materiales. Yo vivo con muy pocas cosas, no me interesa mucho. Pero una gran parte de mi vida me identifiqué con la filosofía materialista, que es la base del comunismo. Ya eso es otro tema. El comunismo no me conviene. Otro debate. Exacto, ese es otro debate. El comunismo no me conviene. No me conviene a nadie. Pero a nivel filosófico sí entendía el concepto de lo que se quería explicar con la filosofía materialista, que explicaban básicamente que, bueno, para explicar la contraparte, la filosofía idealista decía que existe un ser espiritual que es el creador de toda la materia que existe en el universo. La filosofía materialista decía lo contrario, decía, tenemos un espíritu, ellos lo llamaban un pensamiento, tenemos un pensamiento porque tenemos un cerebro, o sea, básicamente tenemos un pensamiento porque tenemos una materia gris que es el cerebro, y eso es lo que gobierna nuestro pensamiento. Si no tuviésemos cerebro, no existe espíritu. Tiene que existir algo material para que exista algo espiritual. Exacto. Los idealistas tienen lo contrario. Un espíritu es el creador de toda la materia del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte yo dije, me hace más sentido irme por la filosofía materialista. Y así me pasé algunos 20 años de mi vida. Pero para volver a tu punto, en esa etapa de mi vida, para mí, Dios, primero no existía, y yo estaba convencido de que no existía. Y yo decía, bueno, no existe Dios porque no existe un ente que contenga el cerebro que pueda hacer que la idea de Dios exista independientemente del ser humano. O sea, la causa para que existiera Dios no era material. No era material, Entonces, exacto. Por lo tanto, tú no crees en algo que no es material, por lo tanto, no existe. Llegaste a la conclusión Sin embargo, científicamente está demostrado que en la mayoría de las personas muchas veces se dice que genéticamente ha sido transmitido de generación en generación. Dios está inculcado en nuestro ADN. Es como si cuando tú produces, por ejemplo, cualquier tipo de producto que tú le pones un label, ¿no? Una estampa, tú le dices, incluso se da con los animales, que tú le pones una estampa y tú dices, esta vaca es mía, este chivo es mío, ahí pone un número, un código, y en todos los productos, por ejemplo, tecnológicos, se le pone también un label que dice la marca, el modelo, etc. Entonces, es como que se está demostrando que hay una fuerza, hay una energía que internamente, no que nos gobierna, sino que está presente y tiene la razón de ser de nuestro movimiento y nuestra creatividad. ¿Y a qué me refiero? Mira, hay muchos estudios que han hecho científicos prominentes. Uno de ellos es el doctor Robert Lanza. El tipo estaba empecinado en lo que es la muerte, en tratar de entender qué es eso, a dónde vamos, ¿verdad? Porque basado en la filosofía materialista, que la conozco un poco, se basa en que debe de existir una evidencia material de todas las cosas. Entonces, él está buscando esa evidencia como científico, un neurocientífico al fin, y neurólogo. Él dice, ok, si se dice que después de la muerte hay algo más, ¿a dónde vamos? Y es interesante que ustedes, a Dani, que le gusta mucho dar páginas para la izquierda, lea un poquito el trabajo de Robert Lanza en el estudio
eso ya pertenece a la tanatología, lo que es la ciencia de la muerte, de qué él investigó. ¿Y qué investiga él? Él a través de aparatos, porque vámonos por partes. ¿Por qué no se cree en Dios? Porque generalmente la ciencia está desligada de Dios, porque no hay una evidencia tangible, no hay una evidencia material. Bien, pero eso, los filósofos y no creyentes de la antigüedad no tenían ninguna evidencia, ni material ni no material. Pero ahora no se puede hablar ni siquiera no tan solo de la evidencia material, sino de la evidencia a nivel de medición. Porque hay cosas que nosotros actualmente pudiéramos decir que no existen por el simple hecho de que no la vemos. Pero si podemos medirla, la ciencia le ha inculcado eso, le ha metido eso. Ah, pues sí existe, está bien, no la veo, pero la mido, la puedo censar, la puedo medir, la puedo cuantificar. Un ejemplo tácito de eso son las ondas electromagnéticas. Claro. Todo el mundo, no sé si el público que nos sigue lo sabe, pero nosotros aquí los tres somos ingenieros, de manera que estamos claros de lo que estamos hablando, y para el público que no quizá entienda mucho de este tema, pero fíjese que todo el mundo tiene un aparatito de esto, que es un móvil, ¿verdad? Un smartphone, un teléfono celular. Eso funciona a través de ondas que no la vemos, a través del espacio, pero sí se pueden medir. Entonces vamos a decir, ok, ya la ciencia logró medirla. Entonces vuelvo a Robert Lanza. Él estaba buscando la manera de medir cuando una persona muere si algo se va del cuerpo. O sea, tú estás hablando del alma. Lo que conocemos como el alma. Él está en búsqueda de eso. Y para provocarle a ustedes y a nuestros seguidores, a nuestro público que están viendo, no le voy a decir mucho, pero busquen esa información para que ustedes descubran lo que él llegó ya a concluir sobre esos estudios, porque sí hubo una medición. Sí la hubo. Esos son los famosos 21 gramos. No tiene que ver con gramos, tiene que ver más con señales. No, lo de los 21 gramos, ¿sabes lo que es? 21 gramos, el peso del alma, supuestamente. Sí, eso. Es un peso que pierde cuando tú mueres. Eso es una teoría que también, exacto, supuestamente se ha investigado, pero la de Robert Lanza no tiene que ver con un peso específico, sino con una señal que él vio. Entonces, ¿qué señal vio? Está buscando pruebas. Muy bien, Dani. Mira, por eso comencé diciendo que los agnósticos no son malos, los agnósticos van bien. Ahora, yo digo que van bien siempre y cuando sigan buscando el camino. Y ahí voy a parafrasear a uno de los seres en los que más creo, y creo en el trabajo que hizo en la humanidad en la época, y lo considero mi Señor y uno de los patrones a seguir, que es Jesucristo. Jesucristo dijo en uno de los pasajes: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa frase la han manipulado mucho. La pregunta debe de comenzar con: ¿qué es la verdad? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué es la verdad? Entonces, la verdad se busca a través de la información, de la documentación, del estudio, y yo que soy creyente, de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces, tan solo cerrando los ojos y reflexionando, se encuentran verdades. Y puedo dar fe de eso. Bueno, no la puedo evidenciar materialmente porque quizá no me van a creer, pero sí lo he hecho y he recibido ciertas respuestas. Ahora bien, lo empecé a hacer porque lo comencé a experimentar de forma un poco, ¿cómo se dice cuando tú no crees en algo? Un poco como... Con escepticismo. Exacto, un poco escéptico, pero logré unos resultados que de verdad, eso estoy hablando hace muchos años atrás, que comenzaron a satisfacerme. Gómez, quiere decir que eso aumentó tu creencia, ¿verdad? Sí, claro. Como el caso de Dani necesita ese tipo de cosas para él aumentar su creencia. Por eso digo, está bien que no crea, pero lo que debe de hacer es no quedarte ahí, sino seguir investigando, seguir indagando, Exacto, eso entonces, sería lo posible. ¿Cuáles serían los argumentos que tú le darías a una persona como Dani para tú decir: mira, lo que yo creo existe Dios por esto? Fuera de lo que tú, vamos a decir, tú dices, bueno, yo no lo puedo ver, no lo puedo medir, pero veo los resultados, ¿verdad? Claro. Por eso yo creo. Pero Dani necesita verlo. Necesita, o por lo menos, una fórmula. Ya estamos entrando. Que al final la fórmula te dice: sí,
Exacto. Estamos entrando a la parte fuerte Ajá, ya. exacto. Mira, lo primero que voy a decir es que la gente que son como Dani, lamentablemente no lo podemos convencer con la religión. Ay, ay, ay. La gente como Dani, Hay que quitar la sabiendo, religión de la ecuación. aunque luego entre, pero en la primera fase no puede. se convencen con religión porque realmente las personas muy analíticas, las personas que piensan mucho, que analizan mucho, que profundizan mucho, se necesitan convencer con pruebas contundentes, con elementos contundentes. Prueba dura. Exacto, con datos. Entonces uno se va a la misma ciencia y uno se va a la tecnología. Por ejemplo, mira, yo tengo una manera que lo he hecho con algunas personas que se me acercan a preguntarme de estos temas y de hecho les fascinan. Algunos son amigos míos, otros han sido alumnos míos en el área de ingeniería. Y así como Dani que dicen ser agnóstico, algunos dicen ser ateo, me dicen el por qué ellos no creen. Y entonces la pregunta que tú hiciste, yo comienzo no a convencerlo, sino a decirle lo siguiente. Mira, yo considero que nosotros, los seres humanos, y me voy más allá, sino los seres vivos. Cuando digo seres vivos, méteme ahí las plantas, los animales y hasta los insectos. Tenemos un diseño de fábrica. O sea, tenemos un diseño y tenemos, bueno, aquí sabe que aquí hay gente que no sabe lo que es un BIOS, ¿verdad? En la computadora. En la computadora. Hay mucha gente que no sabe. Pero cada organismo vivo trae un BIOS. Un BIOS es como una especie de software, de programa que tienen las computadoras para que puedan encender. Exacto. Eso independientemente Que puedan encender y autoidentificarse que ellas son computadoras, ¿verdad? Y que tengo un teclado, y que tengo memoria, y que tengo disco duro. Y que Vamos a decir que ese es tu ADN. Exactamente. Mira, hace un tiempo yo vi un pajarito, tejiendo un nido. Y lo tejía de una forma que si tú te pones, por eso dije que a veces el solo hecho de cerrar los ojos, lo que dije hace un momento, y reflexionar, te llegan muchas verdades. Eso me llegó en este caso no cerrando los ojos, tenía que tenerlos bien abiertos para ver el video, pero eso me llevó a pensar, ¿cómo lo hace? O sea, ¿quién le dijo? ¿Quién le enseñó? ¿Fue a una escuela de aprender a tejer nidos? No lo fue. Ok, los evolucionistas me dirán, porque también me he topado con personas así, me dirán, mira, eso está en la evolución porque su mamá, su abuelo y su tatarabuelo se ahogaron en la lluvia, entonces ellos con el tiempo fueron evolucionando y de una forma extraña aprendieron que buscando una ramita de un árbol y tejiéndola podían hacer una casita y por ahí viene la historia. Eso se le transmitió a las generaciones. Y ahí parafraseo a un científico que una vez dijo, bueno, lo puedo decir el nombre, también sugiero que lo busquen, que es el doctor Francis Collins. Francis Collins es el padre del genoma humano, o sea, lo que nosotros conocemos ahora como la cadena genética, el ADN, ese señor que es bioquímico, doctor en bioquímica, y fue quien dirigió para encontrar lo que es la raíz atómica, celular, de qué estamos hechos, todos los seres humanos y los seres vivos en general. El tipo llegó a conclusión tal, ateo, él era ateo, aunque había nacido en una familia católica, él renegó de la fe, renegó de la creencia, siguió su línea científica, se matriculó en una universidad, acabó su carrera, hizo su doctorado, etcétera, etcétera, y se dio tan bueno que lo pusieron a dirigir un proyecto tan importante como el genoma humano, y el tipo ahora es cristiano. Y entonces tú le preguntas, pero un tipo como tú, Francis, un señor ya está medio mayor ya, ¿cómo tú llegaste ahí? Oye la respuesta que él dio. Es que yo tuve toda mi vida engañado, confundido, creía que la ciencia era la respuesta. Y dicho sea de paso, encontré la respuesta que yo quería en la ciencia, a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque él llegó a descubrir, y ahí está una de las pruebas que necesita Dani. Por eso le digo, lea Francis Collins. Vamos a ver si en serio es una prueba. No, porque no es lo que yo te estoy abriendo un poquito la mente para que lo lea él, porque yo no soy neurocientífico ni soy bioquímico, doctor en bioquímica. Ahora, en uno de sus libros, Conociendo a Dios, él te va a explicar el por qué él llegó a la conclusión de que hay un Dios. Porque él vio allí un orden tal, que él dijo, mira, no hay forma de que eso se haya hecho solo. Él incluso dijo, oigan esta frase, se necesita más fe, lo que todos sabemos lo que es la fe, para creer en que todo lo que existe, sobre todo biológicamente, sea al azar, aleatorio, que creer en que hubo un arquitecto.
Y yo en que hubo un diseñador. Y yo tengo un planteamiento que, Ujú. que contradice eso. Si bien es cierto que parece mentira que, por ejemplo, el ser humano, ¿por qué a nosotros los varones nos sale barba? Porque a las mujeres no. O sea, ¿a qué punto de la evolución llegamos que hay tantas similitudes y tantas diferencias entre dos individuos de la misma especie, como el ser humano? Uno tiende a decir, oye, tiene que haber una entidad divina que haya organizado esto para que las cosas se hayan dado así. Lo que pasa es que en cierta manera nosotros los seres humanos estamos muy circunscritos a lo que es nuestra propia vida y tal vez la vida de nuestros padres y hasta nuestros abuelos, y la podemos entender con la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero estamos hablando que toda la evolución, por lo menos lo que se ha estudiado a nivel científico, es que el Big Bang pasó hace 13.700 millones de años. Entonces, Casi nada. Lo que nosotros decimos Promedio no es 14.000 tan millones. sencillo entender que el pajarito que estaba mencionando anteriormente, que sabe cómo hacer un nido, y uno dice, bueno, nadie le enseñó, pero tienes que tomar que ese pajarito es un individuo de una especie que debe tener algunos miles de años, y antes de esos cientos de miles de años, tal vez era un pajarito un poquito más grande que fue depredado, pero tuvo una serie de hijos con una pequeña mutación genética que hizo que saliera esa nueva especie. Pero si sigues un poco más atrás, tal vez ese otro pájaro grande salió de un pterodáctilo y ese salió de otro. O sea, estamos hablando de 13.000 millones de años. Cualquier pequeña modificación Sí, dentro pero esa es el tiempo del universo, no de la Tierra. La Tierra está en 4.000. Sí, no, exacto, pero lo que se explica es que con el Big Bang salieron, a un segundo del Big Bang salieron los átomos de helio. Bueno, el Big Bang es una teoría. Y de ahí, no, de hecho, una de las razones que me hace a mí pensar que no puedo estar seguro de que no existe Dios, es que no se puede explicar qué pasó un segundo antes del Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Y o sea, yo quisiera que aquí en este ¿Conocen un concepto que se llama Big Crunch también? Sí, también, que eventualmente dice que va a volver a comprimirse. Y va a volver otro Big Bang. y va a volver a la singularidad, o sea, hacer un solo punto, Sí. para luego volver a expandirse y va a haber otro. Oye, hay una frase que me encanta de otro científico que dijo que el Big Bang y el Big Crunch, uniendo los dos, bueno, es poética, de hecho, la frase dice, un Big Bang y un Big Crunch no es más que el latir del corazón de Dios. O sea, cuando tú te expandes, y ahí entra también la relatividad, esos 13.700, que redondeados son 14.000, que se le achaca al origen del universo, 14.000 millones de años expandiéndose, que luego eso vuelva a la singularidad, a un solo punto, y luego vuelva a pasar, y que en nuestra relatividad tú dirás, pero 14.000 millones de años es una inmensidad, y que te digan a ti, eso es un latido. O sea, para las veces que eso puede ocurrir. Entonces, ahí entramos con la parte, lo que decía al principio, del deísta y el teísta. El teísta, por ejemplo, cree en un Dios muy humano. Ahí entra Jesucristo, ahí entran los dioses de la antigua civilización hindú, que sigue también existiendo el hinduismo, en donde tú entiendes que hay un Dios que tiene forma humana, que piensa como un humano y que hace las cosas como un humano lo haría. El deísta, con D, piensa que sí hay un ser superior, pero entonces lo enlaza a las leyes y dice no necesariamente es humano. No necesariamente es humano, sino que es un ser que organiza, es un ser que, vamos a decirlo así, decreta leyes, es un ser que dice, mira, esto tiene que caminar de tal forma para que funcione, pero también es una forma de creer en la existencia de un ser superior que tiene, vamos a decirlo así, aunque ha dado el libre albedrío, porque ¿dónde nace el problema de los no creyentes? Porque dicen, pero ¿cómo es que que existe un Dios que controla todo? Pues eso no puede ser. Los o sea, niños si yo levanto este vaso ahora mismo, que eso lo Dios dijo, me lo permitió. No necesariamente. Entonces, ahí es que entramos en las contradicciones,
Porque puede existir un Dios que te deje operar simplemente, pero usted está operando bajo un manto de las leyes físicas, porque tú no puedes poner ese vaso a flotar. ¿Me entiendes? Porque entonces ahí tú podrías decir, ¿te lo impidió Dios? Bueno, si Dios creó las leyes físicas y las leyes físicas te dicen que no puede flotar, pues sí, te lo impidió Dios. ¿Me entiendes? Esa es una forma de... Lo que pasa es que nosotros obviamente nos criamos en un ambiente católico. Religioso, pero la gran mayoría del cristiano, sí. Cristiano, o sea, en el mundo entero cerca entre 30 y 33% de la población es cristiana a nivel mundial. Sí. Y el siguiente son los musulmanes, como una cuarta parte. Budistas, hinduistas, musulmanes y judaicos de los judíos, sí. Los judíos son los menos, ellos son como 15 millones de personas nada más. Son menos. Mucha gente atribuye al holocausto a haber matado 6 millones en esa época, que si no lo hubiesen matado ahora fueran algunos 200 millones. Pero bueno, anyway, el asunto es que en el hinduismo el ser principal en quien ellos creen es algo que se llama Brahman, que ni siquiera es bueno, comenzando con el hinduismo es politeísmo, tiene muchos dioses, cientos de dioses, pero el dios principal es Brahman, que no es una persona física, no es alguien que ellos puedan relacionar y decir, bueno, nuestro Dios tiene carro, tiene una barba blanca, como nosotros decimos. No tiene figura. No, ellos lo representan como si fuera un océano de agua, y cada uno de nosotros es una gota que salió de ese océano de agua y eventualmente tenemos que volver. Ellos lo ven así, es como todo, la vida, todo el universo, etc. Entonces ellos no tienen, de hecho, una de las situaciones con las religiones es esa. Si tú dices que tú eres creyente y tú crees que existe un Dios, recuerden que solamente 30 o 33 personas de cada 100 en el mundo creen en quienes nosotros creemos, en Dios, en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros creen en otra persona. Entonces, si tú dices hay que creer en Dios, ¿cuál de todos los dioses en quien se tiene que creer? Entonces esa es, y se lo digo porque cuando yo fui ateo, esa es una de las bases que yo tomaba para fundamentar mi ateísmo. Decía, bueno, ¿en qué parte, con cuál Dios me voy? Me voy con Brahman, me voy con Yahvé, me voy con Buda, que no es un Dios, prometo, me voy con Mahoma, con Alá, porque Mahoma es el profeta. ¿Tú crees que Islam, o sea, tú piensas que hay una, porque el tema, ahí entra el tema religioso, porque cada religión y cultural, exacto, e histórico. La religión es muy cultural, entonces la religión le da una interpretación distinta, cada religión le da una interpretación distinta quizás al mismo concepto. Sí, de que existe algo más exacto, allá. Exacto, entonces por eso es que quizá eso del viejito con la barba y qué sé yo qué, es una caricatura para representarlo de alguna forma que tú lo puedas comprender, claro, pero cultural. Sí, quizá en otra cultura no un viejito blanco, sino una... Claro, pero fíjate que por lo menos en la parte del cristianismo se dice que Jesucristo se hizo a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que asumir que Dios se parece a nosotros. Es ahí que nacen todas las contradicciones y malas interpretaciones. Mira, yo no soy un teólogo, simplemente leo, pienso, reacciono y a veces escribo mis ideas. Pero el punto es el siguiente. Ahora, no sé si ustedes vieron en meses pasados donde el mismo Papa se reunió con otros líderes religiosos buscando lo que se llama un ecumenismo, que es como hacer un sincretismo en base a las religiones para dejar a un lado las diferencias. Porque al final lo que buscamos entre nosotros los seres humanos, que si nos llamamos ser, lo que tenemos fe creado por Dios, no debemos de tener tantas diferencias ni debemos pelearnos entre nosotros. Pero ahí entra mucho lo histórico y lo cultural. Y cuando tú lees la Biblia, que dicho sea de paso, hay muchos ortodoxos, fanáticos que la malinterpretan, muchas veces por falta de conocimiento, otras veces por falta hasta de inteligencia emocional, podría decir yo. Y a veces también para beneficio propio.
propio. Y también para beneficio propio. Pero Eso no solamente eso, es que no es solamente malinterpretar, es que hay cosas que literalmente demuestran cosas que tal vez hace 2500 años tenían sentido, ahora no tienen sentido. pero Se ven, tú ves, Dani, pero ahí es el asunto, pero hay personas... de esclavitud, de patriarcado. Pero hay personas que lo cogen hombres literal. pueden tener 200 mujeres, o sea. Hay personas que lo cogen literal y te evangelizan en ese sentido. Y yo digo, eso es una evangelización y una doctrina falsa. Y tú dirás, ¿pero por qué falsa? La Biblia yo la puedo tomar de referencia, pero nunca ponerla al pie de la letra dentro del contexto que estamos viviendo ahora mismo. No, jamás. Ahora, ¿por qué la tomo de referencia? Bueno, y los libros de historia no se toman de referencia. Nosotros no leemos la historia de la República Dominicana y de muchos otros países de América y la historia de las diferentes edades y épocas por las que ha pasado la humanidad. El Renacimiento, la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia muchas veces se lee y se toma literal. Por ejemplo, hay unas personas que andan por ahí vestidos, que hasta aquí, y dice, y ellos te citan, o sea, ellos buscan una cita bíblica donde dice que el atuendo que deben de tener los creyentes es eso, sí, pero el atuendo de cuál es creyente y de qué época, de por Dios, y por qué ese atuendo. Entonces, se basa en eso. Por ahí hay una iglesia, por ejemplo, también que se basa, que le dicen a sí mismo, la iglesia de la serpiente. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque se basa en una cita bíblica, y entonces ellos adoran una serpiente y ponen a que una serpiente lo muerda. Ajá. Porque en una cita bíblica dice que si tenéis fe y creéis, entonces una serpiente te puede morder y no te va a envenenar. O sea, y lo toman literal, y eso fue su único fundamento para crear una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, una religión. Bueno, ¿Qué pasa? Las religiones también tienen, ¿qué pasa con ese tipo? Positivo, tienen beneficios de tipo positivo, pero sí. Yo le llamo ese tipo de fe, ese tipo de practicar y promover la fe. Yo estoy seguro que es en lo que las personas como Dani no creen. Y yo estoy a favor de que no crean en eso mismo. Yo te voy a preguntar eso mismo. O sea, ¿tú crees que quizás eso es uno de los motivos por los que haya mucha gente que haya abandonado la fe por el mismo tema de que se manipula? Porque yo soy un ejemplo. Yo soy creyente, mas no religioso. Y cuando tú dices, ¿y en quién tú crees? Bueno, yo creo en Jesucristo. Dani podría decirme, bueno, pero entonces de los 33% que cree, tú eres uno de los que cree en Jesucristo. Sí, porque también puedo decir, y lo puedo decir a boca llena, he explorado los otros libros. Okay. Yo tuve leyendo un poco del brahmanismo. El Islam también tiene un libro sagrado que se llama el Corán. No te puedo decir porque es falso que lo leí entero, pero he leído muchas citas del Corán. Sí. Pero también he leído la Biblia, entonces tengo elementos de juicio y de balanza para entonces tomar una decisión. ¿Y por qué yo me fui del lado del cristianismo? Porque me hace sentido a mi conciencia, a mi inteligencia. Cristo, a pesar de que fue y es un ser divino, fue un ser también revolucionario para su época. En una época donde existía la esclavitud, donde se maltrataba a la mujer, donde el imperialismo era rampante, donde él quebró todo eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese Cristo yo creo. Bueno, y ese Cristo debe de ser emulado también. Es que hay otros profetas también que han tenido. Pero tú crees en Cristo. No. Bueno, te explico. Entiendo que sí. El Cristo histórico, o sea, el Cristo histórico sí. O sea, yo entiendo que existió. Sí. Tú lo que no crees que Cristo es Dios, o que Cristo es representación de Dios. O hijo de Dios. Bueno, le voy a responder con una historia. Yo tengo un amigo que es de la India, compañero de trabajo, fue compañero de trabajo hace muchos años. Y en una ocasión estábamos haciendo un proyecto fuera del país donde trabajamos, en otro país. Y teníamos que reunirnos todas las noches a hablar de cómo nos estaba yendo el proyecto, y lo hacíamos durante la cena. Y en una cena, él pidió una comida vegetariana. Yo pedí un filete, un steak. Y él carne. Obviamente, ustedes saben que para los hindúes las vacas son sagradas. Son, vamos a decir, un ente. Es un símbolo. Exacto. Símbolo materno, de pureza. Él miró mi steak y me dijo, ¿de verdad tú no tienes problema con comerte eso? Y yo, no, tú tienes problema con comerte eso. Y me dice, sí. Y yo, entonces precisamente yo me río. Y le digo, bueno, me pasa que eso es algo cultural. Sí. Y entonces llegamos al punto y yo le dije, pero ¿por qué
¿Por qué la vaca? ¿Por qué la vaca? O sea, No puede ser la guinea o una vaina que... una cuyaya, o sea, no sé. Un chivito. Una Sí, vaca. algo un poco más representativo. Y él lo que me explicó fue, mira, yo entiendo que para el resto del mundo parece un poco gracioso el hecho de que nosotros consideramos la vaca sagrada, no fue la palabra que él usó. Fue algo como respetable. Nosotros respetamos a esos seres porque son seres que nos dan leche, que de la leche sacamos queso, etcétera, etcétera. O sea, nos da alimento. Sí, pero hay otros animales que también. fue precisamente, y dije, bueno, pues una gallina. No, y si le metemos la teoría de los veganos, que te dicen también, los veganos, que te dicen también que sacarle la leche y generar queso de esa leche es malo. Bien. ¿Por qué? Bueno, pero para terminar el asunto, él me dice, yo entiendo, y yo sé por qué te estás riendo, Dani, no hay problema, pero toma en cuenta los cánones a lo que tu religión sigue. Yo dije, no, mira, yo no soy religioso. Y yo dije, sí, pero tú te creaste un ambiente cristiano. Sí, yo sé por dónde va. Entonces él me dijo, mira, ¿ustedes creen que una paloma bajó del cielo, que impregnó a una mujer virgen, esa mujer virgen se embarazó siendo virgen, de ahí nació un niño que era el Mesías de ustedes, que es hijo de Dios, pero hijo de una virgen también, y él es el Padre, el Hijo y a su vez es el Espíritu Santo? Y no solamente eso, 2000 años más tarde ustedes se reúnen frecuentemente bajo un templo a comer de su carne y a beber de su sangre. Y yo me quedé así, y puse mi filete un poco afuera y le dije, bueno, entiendo tu punto de no entenderlo, Pero como carne. pero sigo comiendo carne. Pero bueno, el punto es que hay que ver a nivel cultural cuáles son las diferencias. Nosotros nos criamos en un ambiente donde para nosotros eso es normal, para otra persona no lo es. De la misma manera, y yo siempre uso el símil del deporte, para nosotros es normal ir a ver un partido de béisbol. Para una persona que no se ha criado en un partido de béisbol, ver un partido de béisbol es la cosa más aburrida que puede existir en el mundo. Entonces es algo similar con todas las religiones. Ninguna persona, vamos a decir, que se haya criado solamente viviendo dentro de una religión y viendo eso, cuando vea la otra va a entender que la otra es la correcta. Sí. Entonces ese es uno de los problemas que yo veo, como que hay muchos, por ejemplo, los judíos todavía tienen una rencilla con los cristianos, porque los cristianos permitimos el holocausto. Entonces o sea, pasó, no pasó, no lo sé, qué tan grave, pero eso es una especie como de... Y mira, que eso es otro también argumento que usa mucho la gente que no cree. Dice, si Dios existe, ¿por qué permite este tipo de vaina? O sea, Lo típico que dice. o sea, ¿por qué? Entonces ahí es donde yo digo que no entendieron la parte de libre albedrío. O sea, yo estoy contigo, son de las cosas que hasta con mis hijos yo he hablado de estos temas, porque de verdad que el tema de la fe y la creencia es un tema a veces espinoso, es un tema que contradice y rebate nuestra misma conciencia e inteligencia, porque tú dices, pero ven acá, ¿cómo así que hay un ser que todo lo ve y que me castiga si yo hago tal cosa y que aquello? No es así. No necesariamente es así, lo que pasa es que eso es lo que nos han enseñado. Y por eso mucha gente se ensaña con la religión. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que hay muchos religiosos, sobre todo los fanáticos, que están mal, o sea, están muy mal y están permitiendo y promoviendo de que mucha gente rehuya de la religión por las cosas que hace, ¿se entiende? Pero también se ha tergiversado mucho la fe en el sentido de que, mira, ahí vuelvo a hablar de la parte que me gusta a mí. A mí me gusta mucho hacer la comparativa entre tecnología y creencia. Por ejemplo, la existencia de Dios y la tecnología. Mira, ahora que existe, que estamos en la época de la influencia de lo que es la inteligencia artificial, fíjense cómo yo lo veo. Y sin tú decirlo, yo salté a este tema porque estamos en debate para entender por qué yo tengo fe. No necesariamente, aunque leo la Biblia, creo en muchas cosas de la Biblia, otras hay que saberla interpretar por lo que dije ahorita del tiempo y el espacio en el que fue escrita. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué me gusta comparar mucho la tecnología? Mira, yo entiendo que la misma existencia de la vida, no lo digo solo para el ser humano, la existencia de la vida, eso aplica para todo, o sea, todo lo que es ser viviente,
árboles, o sea, lo vegetal y lo animal. Eso es un tipo de tecnología. Para mí es un tipo de tecnología. Mira, por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que leer. Cuando tú te metes, por ejemplo, a la fotosíntesis, a entender lo que es la fotosíntesis en una planta, lo que es el aparato digestivo, lo que es el cerebro, la red neuronal, los neurotransmisores. Señor, yo he llegado a la conclusión, después de la lectura, después de saber lo que sé de tecnología, que yo autodenomino al ser humano y a los animales incluso, somos una especie de robot biológico. Y ese robot biológico, por decirlo así, la metan esa frase entre comillas, sí. Robot biológico, fue creado por alguien, porque nosotros tenemos la capacidad y tenemos la incoherencia, así es que yo le llamo, o la ignorancia, de entonces acreditar inteligencia al ser que te produce un robot sintético, un robot humanoide que tenga metales, que tenga silicio, que funcione con electricidad. Ese sí, o sea, esa cosa sí fue hecha por un ser inteligente, porque ese ser inteligente le proveó de inteligencia, aunque hoy en día la llamemos artificial, a ese robot. Sin embargo, ahí es que viene la contradicción, al ser que provocó, que hizo, que desarrolló, que generó este otro ser mecánico, entonces ese nació al azar. ¿Me entiende la contradicción que hay ahí? Sí, ese sí nació al azar. Lo de tecnología tiene mucho sentido porque es una máquina que funciona y funciona bien. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú lo extrapolas a cómo el ser humano crea la tecnología y el ser humano se convierte en un Dios. Sí. ¿Entiendes? Porque ya uno está creando. O sea, la idea es que tú creas y el que tú creas también crea más para adelante. Páramelo ahí, óyeme, páramelo ahí antes que se me vaya. Mira, ahorita creado imagen y semejanza. Otra de las cosas, bueno, yo tengo mi fe muy particular y hay personas que pudieran decir, es que tú eres raro porque tú tú eres científico, tú eres religioso y tú eres... Decídete. ¿Verdad? Decídete. Se incomoda. Pero... Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dice imagen y semejanza de Dios, mi parecer, mis conclusiones son las siguientes. Y no sé si le va a hacer sentido lo que voy a decir y quizá es una de las pocas veces que lo he hecho tan en público, se lo he dicho ya a algunos amigos. Miren, cuando se dice imagen y semejanza de Dios, no es que Dios tiene dos ojos como tú, una nariz como tú, una boca como tú. Ustedes conocen lo que es la semiótica, que es la disciplina, la ciencia que estudia los símbolos. En la Biblia hay mucha simbología. Sí. Cuando se dice que es un ser a imagen y semejanza de Dios, es en la parte estructural y dentro de esa parte estructural, en la parte imaginaria y creativa. Si yo te digo a ti que un ser humano tiene el poder de transformar la materia, igual que Dios la tuvo, tú dirás, ¿cómo así? Ahora mismo tenemos esa laptop, tenemos este micrófono, tenemos celulares. Para nosotros hacer estos aparatos no fuimos, tenemos, exacto, de todo. Para nosotros hacer todo esto, no fuimos a Mercurio ni a Marte a buscar los materiales. Lo conseguimos en la Tierra. Y tenemos la capacidad, hemos cultivado a través de los años, claro, la civilización, el estudio, el desarrollo, hemos cultivado el poder de generar una conciencia, desarrollar una inteligencia y crear esto. Entonces, compárame con Dios, no en que Dios tiene una boca y una nariz igual que yo. Compárame con Dios en que yo tengo un poder creativo como Él. Él me crea a mí, me confiere el poder, la inteligencia de si usted puede crear también. Como nosotros con nuestros hijos. Nosotros tenemos hijos que nacen, ¿verdad? Estos párvulos que no tienen todavía una inteligencia, una conciencia desarrollada, es como una tabla rasa, un libro en blanco, y nosotros le vamos confiriendo y también la sociedad y lo vamos educando hasta que hacemos de esa persona un profesional, alguien productivo. Entonces, cuando vemos a Dios desde esa óptica, que es un ser creador que nos puso ahí, y tú dices, ¿pero por qué nos puso? ¿En qué le conviene? Bueno, no sé, quizá decidió crear algo. Y cuando digo Dios, no estoy hablando de un hombre que hizo, no, porque es que ahí es que entra el problema. Y que a él quien lo hizo, a él quien lo parió. Bueno, que si tú lo estás viendo como hombre, claro que tuvo que haberlo parido una mujer, ¿me entiendes? Pero ese ser, vamos a llamarlo así, creativo, creador del universo, nos crea a nosotros. Pero ahí entramos a otro tema, y ahí te voy a dejar la palabra a ti. Y es un tema que te emboga ahora.
fue a nosotros solo que nos creó. Vamos a decir, creó vida en el universo. Creó la vida. Creó vida en el universo para que esa vida siga propagándose y esa creatividad y esa inteligencia siga extendiéndose. ¿No será ese el objetivo? Pero asimismo nosotros estamos creando inteligencia también. Que Claro. Nadie quita de que dentro de unos años esa inteligencia empieza a crear Su propio. inteligencia. Exactamente. Entonces, si tú le das para atrás, Entonces, nosotros después de somos varios dioses. siglos, somos semidioses. También. Pero claro, eso es lo que estoy diciendo, somos semidioses. Sí. Fuimos creados por alguien inteligente que nos la confirió para nosotros seguir creando. Claro. Ahí es que yo lo veo. El problema es que no hay una prueba, porque ese es tu punto de vista, pero no hay prueba de que existió ese ser inteligente que nos creó a nosotros. O por lo menos no lo podemos ver. No. Con Lo que, nuestros sentidos. lo que Dani dice es verdad, pero Claro. ahí entra un punto muy importante que yo digo. En estos días salió a la luz que 3 ex militares y pilotos norteamericanos están diciendo que hay extraterrestres. Sí. Ustedes saben que desde hace años, décadas, se ha estado debatiendo si es verdad o mentira. Claro. Todavía estos tipos lo dicen y no sabemos si esto es una jugada o si es verdad o si es mentira. Pero ahí es que entro yo con el tema de las pruebas que tanto queremos. Mira, yo te voy a decir algo, Dani. Esto se lo dije yo a un amigo, lo voy a sacar aquí de nuevo, que el tipo echó para atrás y dijo, no me ponga ese ejemplo. Mira. Ay. Oye, ¿por qué él dijo que no le ponga ese ejemplo? Le dije lo siguiente, mira, muchas veces nosotros estamos buscando prueba, y a la hora de la verdad, cuando te quieren dar la prueba, tú colapsas, o no lo quieres creer, y tú mismo te limitas, y tú mismo te invalidas. ¿Y por qué digo esto? Yo le dije a él, mira, estábamos hablando era del tema extraterrestre. Y me dijo, no, porque la prueba. Estaba hablando de las pruebas. Digo, hay muchas razones por las cuales no se quieren dar la prueba. Dice, pero ¿qué importa? Tienen que darla porque vivimos en una sociedad democrática y bla, bla. Por ahí se fue. Le dije, mira, existen en la más humilde de la familia. Y oye, no te estoy hablando a nivel de un estado, a nivel del universo, a nivel de la familia. Existen secretos que jamás te lo van a decir. Entonces tú dices, ¿cómo así? Ahí viene lo que a él no le gustó. ¿Cuántos hermanos son ustedes? No, somos, porque me dijo 6. Somos 6 hijos de tu mamá y tu papá. Sí, de mi mamá. Ok, imagínate, tan solo imagínate que de esos 6 hermanos hayan 4 que no sean de tu papá. Tu mamá lo sabe, que no son de tu papá. Tú quieres que ella diga la verdad. Esa señora, para mí, que se vaya a la tumba con ese secreto. Y tu papá va a morir creyendo que sus 6 hijos eran de él. Hay un problema que uno va a ver cuál es el amigo de Ramón. Sí. A ese tipo de secreto yo me refiero. Entonces, extrapola eso a nivel superior. Yo estoy hablando de una familia de 6 hijos, 2, 9. Extrapola eso a algo tan grande, tan gigantesco, porque lo que estamos hablando es el tema extraterrestre, como la existencia extraterrestre. Y ahora anota todos los criterios y todas las razones por las cuales ocultarlo en un momento dado. Quizás se llega a saber, pues sí, se puede llegar a saber, pero ¿por qué tú crees que se podría ocultar? Hay muchas razones. Sí. Igual que tu mamá te ocultaría un ejemplo. Yo, no puedo ese ejemplo, que son hijos de mi papá. Digo, no. Yo te puse un ejemplo, no te vayas tú ahora a incomodar. Que tú sepas. Claro. Pero son de las cosas que tú dices, es mejor no decirlo. Vamos a mantener esto tranquilo, porque esto puede ocasionar aquello y lo otro. Entonces, ese es uno de los problemas de estar buscando tanta prueba. Y el otro, para concluir ahí, dar la oportunidad a Dani. Mira, yo digo que la misma ciencia tiene un sesgo. La ciencia en sí mismo que tanto creemos en ella tiene un sesgo. ¿Y tú sabes cuál es el sesgo de la ciencia? Que la ciencia lo invalida su mismo sistema. Porque la ciencia, bueno, yo la practico, yo doy clase de eso, pero muchas veces no podemos extralimitarnos, hacer operaciones, hacer experimentos, a crear conclusiones, realizar tesis y emitir leyes si no conocemos los procedimientos. Cuando un procedimiento sale del marco de referencia cognitivo que tú tienes, pues entonces, ¿qué decimos? Que eso no existe. De repente yo te puedo decir, y se han descubierto muchas cosas, yo te puedo decir, mira, existen todo tipo de rayos. Dentro de una radiación de luz, ahí hay
luz visible, que es la que nuestros ojos pueden ver, luz ultravioleta, luz infrarroja, rayos X, rayos gamma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué le hemos puesto nombre? Porque lo hemos descubierto. Pero de repente existen 7 tipos más. Me invento, decir 7 tipos, pueden ser más, pueden ser menos, que tú no conoces. El hecho de que tú no la conozcas, porque tus métodos, tu conocimiento aún no llegan ahí, no me invalides diciendo que no existen. Entonces ahí le confiero algo a la ciencia y dice, bueno, lo que pasa es que la ciencia, the science is fact, dicen los gringos, ¿verdad? La ciencia son hechos. O sea, no podemos teorizar. Digo, bueno, pues, mientras tanto, confórmate con los hechos, pero no invalide lo que no conoces, simplemente. Por eso me gustan ¿cómo se dice? Los agnósticos. Porque los agnósticos, el ateo dice, no existe ya. El ateo es más cerrado. Yo digo que el ateo, muchos ateos lo que son unos ignorantes rebeldes. El ateo es un ignorante rebelde. El agnóstico, vamos a decir que ignora ciertas cosas, pero te da el derecho. Claro. Mira, Claro, te respeto y eso, pero todavía no estoy claro por aquello y por lo otro. Sí, porque también alguien que decía en estos días que es una posición muy Radical. prepotente. Tú pensar que tiene todas las respuestas. Sí. ¿Verdad? O sea, ya sea que tú, no puedo probarlo, pero tampoco puedo negarlo, es una posición que tú dices, bueno, estoy abierto. Sí, exacto. Pero tú decís, no, eso no existe, ¿por qué no? Porque yo digo que no. Porque no hay prueba. Pero tú tampoco tienes pruebas para decir que no existe. Entonces, Cuando estábamos en la época del colegio, uno de nuestros directores, me voy a reservar el nombre, ya sabía que yo tenía tus dudas, mis tendencias ateístas, vamos a decir. Me había escuchado diciendo que yo era ateo. Son clásicas en los jóvenes, déjenme decirles. Sí, porque es normal. Es normal, y no solamente duda, es normal en un adolescente tratar de rebelarse contra el sistema que hasta ese momento lo ha llevado hasta ese punto, contra los padres, va en contra de los padres, etcétera. Eso es normal en todos los adolescentes. El que tiene un hijo o una hija adolescente lo sabe, yo lo sé, tengo una hija adolescente y sé qué pasa esa situación. Y pasó conmigo, pasó con mi hermano, o sea, bueno. Anyway, pero decía ese director que nosotros teníamos al colegio, y me dijo, ¿tú amas a tu papá? Y yo le dije, sí, yo amo a mi papá. Entonces, así mismo es el amor que Dios tiene para ti. Y yo dije, ¿cómo? Y él me dijo, sí, demuéstrame que tú amas a tu papá. Pero yo no tenía forma de demostrar que yo amaba. El amor me demuestra. Entonces, él en esa parte concluyó, pero yo le dije antes de que se fuera, respetuosamente, el problema es que yo sé que yo amo a mi papá, pero yo no sé si tú amas a tu papá. Ni una persona en China o en Colombia o en Uruguay sabe que yo amo a mi papá. Ellos saben que ellos aman a su papá, pero no saben que yo amo a mi papá. Y él dijo, hay que tener fe. Y yo le dije, ahí está el problema. Ahí. Pero hay que tener la fe, exacto, porque que sin la fe nada de lo que estamos hablando funciona. Exacto. Incluso hasta la ciencia. Yo le digo a un amigo mío, bueno, Elvin, tú tienes fe en la ciencia. ¿Sí o no? Tú tienes fe en la ciencia porque tú te pusiste a hacer los estudios y todos esos cálculos. No, lo hizo otro. Sí. Tú tienes fe en que los procedimimente que la ciencia lleva y todos los estudios que hicieron están bien. Pero que no es fe, porque lo que pasa es que todos los procedimientos son replicables, y ese es mi punto. Sí, pero si yo veo una fórmula aquí, esa fórmula se puede ir a China, claro, pero la puedes replicar y puede hacer un estudio y le va a dar los mismos resultados. Pero fíjate, por ejemplo, el Big Bang. Aceptamos el Big Bang como una teoría lo más. Mucha gente lo acepta como válido, una teoría. Una teoría, pero ¿qué pasó un segundo antes? Si tú dices que sí, el Big Bang sucedió, si tú tienes que tener fe en eso. Porque, los números te dan los cálculos, pero tú no lo viste, tú no tienes documentación. Lo que pasa es que hay, en base a los estudios de lo que se han visto, estrellas que han explotado, exacto, hoyos negros, etc., uno se da cuenta que el universo está expandiéndose. Entonces, en base a muchos cálculos, pero se puede replicar, llegar a ese punto de la teoría. Pero que hay después, que hay atrás de eso. Ese es el único problema. Es que no se conoce. Entonces ahí va lo que estaba diciendo. Lo que no se conoce, y mira, lo invalida. Ahí se puede conectar en cierta forma con
con dos de las religiones de la India. Ujú. El budismo y el hinduismo dicen que es todo un ciclo y que nosotros no existe una vida eterna per se, lo que existe son ciclos. Y Ciclos de vida. Ciclos de vida. Y pues creo que La reencarnación. no recuerdo si es el budismo o el hinduismo que dice que son de 4.5 millones de años. El hinduismo. El hinduismo, y se va repitiendo. Y ellos dicen, por ejemplo, los hindúes dicen que ahora mismo está son 4 etapas de esos 4.5 millones y estamos en la última etapa. Y que el mundo como lo conocemos se va a acabar, pero va a empezar de nuevo. Y van a ser 4.5 millones de años de nuevo. Es cíclico. Entonces, ¿Hasta cuándo? No se sabe. ¿Desde cuándo? No, ellos dicen que una vez que tú llegas por lo menos en la parte de Buda, el budismo dice que si tú llegas al nirvana, es que tú ya puedes salir de ese ciclo y ya tú puedes pasar a una vida eterna. Mientras tanto, tú vas a seguir, en el caso del hinduismo, tú vas a seguir reencarnando y reencarnando y reencarnando y reencarnando. Infinitamente. Entonces, puede ser que, como lo estaba comentando Ramón al principio del programa, que cuando se termine el Big Bang y empecemos con el Big Crunch y que todo se convierta en ese punto de la singularidad, vuelva a pasar el Big Bang. Y así duremos 13.700 millones de años más y luego 13.700 millones de años más cerrando. Y quizás hayan pasado cientos de millones de vidas y no entendamos todavía. No, exactamente. Nosotros no tenemos entonces la sin esa capacidad. prueba tangible, Exacto. sin esa prueba tangible que tanto hemos hablado, a falta de eso, entra la fe. La fe, señores, es tan segura. La fe es tan segura porque nosotros practicamos fe, porque estamos hablando aquí de la fe en Dios, pero nosotros practicamos fe a diario. Claro. Por ejemplo, usted se acuesta hoy, aunque muchos dicen, eso no es fe, eso es esperanza, pero entra dentro de la fe también. Usted hace planes para mañana. Claro. Ahora, ¿quién le dijo a usted que usted va a amanecer vivo? Otra. Usted sale de su casa a su trabajo y hizo planes para la cena. Salió por la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Quién le dijo a usted que usted va a llegar a la cena? O sea, vivimos siempre con esa cuota de fe. Entonces, yo soy de los que digo, mira, yo voy a aplicar, le voy a decir a la conclusión que yo llegué, porque le dije que pasé por ateo, por agnóstico, por todo eso, sobre todo en la edad de la adolescencia. ¿Por qué yo digo que en la edad de la adolescencia a muchos jóvenes le pasa eso? Porque simplemente está creciendo, está madurando y está buscando respuestas. Exacto. Hay muchas cosas como que no te cuadran, como del mismo sistema, de la vida, de la religión, de muchas cosas. A veces yo digo, cuando veo muchachos así, alumnos míos que voy, mira, no es bueno que le dé mucha mente porque entonces ahí entramos en unos vacíos existenciales y en unas depresiones que son hasta peligrosas. Sí. Ayer hubo una noticia muy lamentable que un joven se lanzó de un 7º piso, creo que fue, y murió, de apenas 21 años. Estaba pasando por una depresión, pero bueno. Entonces, eso puede llegar al suicidio. Entonces, el tener fe, una persona religiosa, yo eso lo veo hasta bonito, yo lo valoro. Hay personas que están tan llenas de vida, lo que practican fe de verdad, porque hay gente que también hacen mucha simulación. Hay gente que tiene fe de verdad y viven su vida orientada en la fe y en el amor, que eso es bello, o sea, eso se ve lindo, que una persona viva desde esa energía. Y tú me vas a decir, bueno, lo que pasa es que él está creyendo en algo que no existe. Yo no sé si existe o no existe, él sí, para él sí existe, él lo siente. Para existe. Volvemos, pregúntale. El amor que uno siente para su padre. Sí, una relación. Él lo siente, entonces ahí no entra la ciencia, Dani. O sea, por más que tú lo estudias a ese tipo, tú no puedes sacarle ni medirle, porque no es solo ver, es medir, ni cuantificar de cuánto es el amor. Exacto. Hay gente que te dice que yo lo veo a Dios. Dice, oye, yo todavía no tengo un osciloscopio, no tengo una cámara termográfica, yo no tengo nada que lo vea. Eso eres tú que lo ves. Y pues tú tienes que estar loco. Tú no sabes si a través de la conciencia, de la, qué sé yo, qué dimensión, él lo ve y que sea real. Pero la prueba que tú buscas científicamente, quizás algún día, yo no lo descarto, pudiéramos tener algo, pero no lo invalide. Exacto. Dale la posibilidad. Exacto. Claro. Ese es el punto. Yo creo, de la misma manera como cuando yo era niño creí en Dios porque me inculcaron eso. Para serles sincero, llegó un momento, al final de yo ser un niño, entrando a la adolescencia, que para mí usted hablarme de Dios y de Santa Claus era lo mismo. Porque eran dos historias sobre dos señores con barba que ninguno de los dos existía, desde mi punto de vista. Dani, te voy a lanzar un rey. No, pero... Entonces, que te voy a lanzar un rey. Lo que les digo es que
pasé tanto tiempo siendo ateo, pero ateo de esos que están seguros de que Dios no existe, de que no existe nada más allá de la muerte. De hecho, yo tuve una muerte clínica y no vi nada. No vi nada. Me trajeron de la muerte y no vi nada. O sea, eso estaba como durmiendo. Mándalo para otro podcast. Que tú tienes que hablar de eso. Exacto. De eso, de experiencia. Pero luego de eso, yo llegué al punto de yo mismo decir, ok, yo no puedo confirmar que Dios existe, pero no puedo confirmar que no existe. No tengo pruebas de que no existe. Mucha gente dice, las personas que van a una iglesia y que creen, que dicen que ven en Dios, están sufriendo de mass illusion, de una ilusión en masa sobre algo. Y yo digo, bueno, no me hace sentido, pero no tengo una forma de refutarlo. Yo no puedo decirte a ti que tú no crees. O que tú estás loco porque tú crees en eso. Exacto, o sea, no puedo. Y de hecho, obviamente nos hemos criado en este ambiente. La mayor parte de las personas que yo amo en mi vida son creyentes. Entonces, en cierta manera, tengo que entender que esas personas están viviendo esa experiencia. Yo no la he vivido, y se lo digo, no lo viví ni siquiera de niño. Para mí, como le dije, la historia de Dios era similar a la historia de Santa Claus para mí. Algo que me dijeron, sí, eso existe, pero no existe nada. Yo nunca he sentido la experiencia. No le puedo decir, miren, hay sí cosas que yo le puedo decir a ustedes que no me la puedo explicar. Por ejemplo, el amor que yo siento por la hija mía es algo inexplicable. O sea, yo no puedo medirlo. No le puedo decir, son 18 amperes. No existe una forma de yo medir eso. Sí. Lo que yo siento por mi mamá, por mis hermanos, por mis hermanas, por mis amigos cercanos, mis amigas cercanas. Esas son cosas que son intangibles. Yo no tengo una forma de replicarlo. No puedo decirle a ustedes, miren, yo la amo X cantidad. Sí. Y ustedes van a decir, es cierto, si lo medimos. No hay forma de medirlo. Entonces, en cierta manera, tengo que dejar la posibilidad abierta de que en el futuro, ya sea yo mismo, que llegue a la conclusión de que sí existe un ser superior que nos ha creado, o que alguien me lo demuestre. Mientras tanto, yo quedo con la ventana abierta de que tal vez eso llegue a pasar antes de que yo muera. O antes que se acabe el podcast. Ahí ahora viene Gómez con una. Ahí viene el reto. Ajá, no, le voy a lanzar un reto. Dale el reto. Y me gustó la última frase que él dijo. Sí. Y yo le voy a decir lo siguiente. Él dijo que él quizá espera en un futuro que alguien le demuestre. Dani, nadie nunca jamás te va a demostrar nada. No es posible. Porque la única demostración de la existencia de Dios es personal. Y ahí viene el reto que te quiero lanzar. Mira, tú sabes que yo una vez le dije a un amigo, le lancé ese reto también, porque este tema para mí no es nuevo. O sea, una vez me dijo alguien también, esa es tu forma de evangelizar. Y yo le lancé el mismo reto que te voy a lanzar a ti, y él no lo hizo. Y al final, ¿tú sabes lo que él me dijo? No, yo voy a hacer así. ¿Y por qué? Le cogió miedo. Y le daba miedo. Y digo yo, pues tú crees entonces, pendejo, tú crees. El reto es el siguiente, mira. Pero no lo espere un día, mantente un periodo. Cuando tú me dices un periodo, puede ser incluso un año. El próximo año, hasta el 2024, por ejemplo, algo así. Cuestiona a Dios, lo que sea que tú pienses de Él. Pídele pruebas. Pídele pruebas, manifiéstate, hazme tal cosa. Provoca esto, provoca aquello. Pídele pruebas. Pídele. Yo lo hice. Sí, por eso lo digo, ¿no? Lo digo con razón de peso. Y hay cosas, por eso te digo, eso es extemporáneo. O sea, no se la pide porque Él no es una marioneta. O sea, Dios no es una marioneta. Hay una serie de cosas, lo que vuelvo a la parte de la tecnología, lo que entendemos ciencia, por ejemplo, que entendemos lo que es la sincronía de las cosas. Cuando tú sincronizas dos señales, tienen que darse muchas cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que ya en estos días se está inyectando energía que se produce solar, se inyecta a la red. Es como que tú vendas la energía. Pero ahí tiene que sincronizarse. La energía que produce el inversor grid-tied. No, ahí voy yo de cada una clase. Exacto. Bueno, el inversor con la línea que en fase y frecuencia tienen que sincronizar. Bueno, entonces debe de existir esa sincronía para que se dé. Entonces, pero mantente tú. Así mismo, sigue igualito, no te estoy diciendo que vaya a una iglesia, no te estoy diciendo que te conviertas, no te estoy diciendo nada. Simplemente pídele, Dios, así mismo, si tú existes, dame una prueba. Yo tengo este problema, quisiera esto, yo tengo aquello, ¿y tú qué quieres de mí? Y pídele eso. Y espera un año, se te puede dar mañana, se te puede dar un mes, 2 meses. El problema es que él no cree.
Entonces él no le va a pedir porque él no cree. Pero él está buscando Entonces, pruebas, estamos entonces. No, pero es que entonces él no necesita pruebas, entonces él es ateo. ¿Me entiendes? Sí, porque el ateo ni siquiera busca pruebas, pero si él es agnóstico, tiene que entonces buscar el camino. Pero lamentablemente, donde existe la dicotomía, es que la prueba que queremos es conciencia. Y cuando entramos al campo de la fe, la ciencia no entra. Hay una parte que no entra. llega. Todavía no. Es un asunto de fe. Es un asunto de Sí, es de fe, es de fe. Bueno, señores, esto está muy interesante hoy. Esto está, miren, de verdad que aquí la gente se va a llevar ideas para darle caco por semanas. No, y ya yo sé que no puedo ser presidente. Sí, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Bueno, pero ahí están los datos, o sea, ahí están las ideas para que ustedes le den caco. ¿Y qué te parece si al la final, gente escribe y nos dice qué le parece? déjenos su comentario, o sea, ¿qué ustedes opinan? Yo estoy de acuerdo que la fe es el factor aquí. La fe, ¿tú tienes fe o no tienes fe? Sí, exacto. Entonces, es muy difícil llegar a un consenso cuando hay un concepto tan particular, tan subjetivo como la fe. O sea, simple. Si yo tengo fe en que esto me va a ir bien, pues las cosas me van a salir bien. O sea, por lo menos yo tengo esa creencia, que es lo que tú dices, no podemos medirlo. No. Yo no puedo medir eso. No puede meterle ciencia no, todavía no. Entonces, O jamás, quizá. la posición, me gusta la posición de Dani, de que tiene esa apertura, ¿verdad? Pero tiene que darle la oportunidad también de experimentar, como tú dices, vamos a hacer este reto, a ver si es verdad. Exacto. ¿No entiendes? Porque como tú dices, nadie me lo va a demostrar. No, nadie. Tengo yo que demostrar. Es como lo que él dijo del amor a su papá, o sea, Exacto, eso es algo muy personal. Muy personal. Yo, para mí, a la gente que saque sus propias conclusiones y que nos deje sus comentarios, ¿qué ustedes creen de esta exponencia? Porque la verdad, este tema va para mucho, ¿eh? Este tema no se puede quedar aquí, este tema podemos abundar más para adelante. Tenemos muchísimos conceptos ahí que Ramón maneja, que miren, señores, esta cerveza no va a las cosas que los temas que uno puede tratar con Ramón. Un de orden. Esto de la cerveza es para pasar el momento ameno. Claro. En ningún momento nosotros hacemos esto bebiendo de más, es simplemente para hacer un momento coloquial ameno. Por lo menos de diálogo y debate. para uno le pueden entrar esas ideas tan complejas. Dani no, porque Dani es agnóstico a la bebida. También. Oye, pero Dani, por Dios. Pero hay que quererlo como quiera. Lo que pasa es que yo pasé por una etapa de ser creyente en la vida. También. Bueno. ¿Y tuviste pruebas suficientes? Bastante. Yo no he llegado a esto todavía. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias Dani, gracias Ramón de nuevo. Gracias por la invitación, gracias Ramón por no convertir esto en una cruzada. Sí, no. Se manejó perfectamente. Perfecto, quedamos amigos. Como debe ser. Suscríbanse, señores. Apóyennos en Patreon. Acuérdense que regálenos una cerveza a $5 en Patreon. O una botella de agua. O una botella de agua también. Para que podamos seguir haciendo contenido de calidad. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. Bye bye. Adiós.